Hola, muy buenos días. De nuevo una disculpa, no lo teníamos planeado, pero bueno, aquí teníamos una clase apartada por cualquiera de estas situaciones que se pudieran presentar. Yo les voy a presentar sobre los temas de cómo es que que el medicamento empieza su investigación hasta que sale al mercado. Este, Primero es el desarrollo de la molécula hasta la salida del mercado, cómo se desarrolla. Este tarda entre 10 y 15 años en salir al mercado, no crean que es una investigación que se lleva en poco tiempo. Y una vez que ya se bueno, desde que el medicamento ya está en investigación, uno puede sacar la patente. ¿Para qué? Para que dure 20 años. Cuando se vence la patente es cuando ya puede haber medicamentos genéricos. Mientras si dure la patente, nada más puede venderlo el laboratorio que creó el medicamento y nada más. Eh, Eso es otra cosa, que como pues todos los años de investigación corre el tiempo de la patente, posterior a que ya salió al mercado, tienen muy poquito tiempo para tener la patente y que nadie más venda ese medicamento. Una vez que ya se vence la patente, como ya les dije, pues entonces ya se pueden sacar genéricos y ya, ¿por qué los genéricos son más baratos que los de patente? Porque los de patente empezaron desde cero a hacer la investigación y llevaron a cabo 15 años de 10 a 15 años de investigación hasta que pues, al fin sale al mercado, ¿no? Y los genéricos pues ya les dan la receta hecha, ¿no? La receta de cocina, ya nada más le dicen tienes que ponerles tales ingredientes y sale. Por eso es que son más baratos los de genéricos, aunque son la misma receta. Una vez que vence la patente, ya es cuando los fármacos genéricos pueden salir al mercado. Bueno, los fármacos genéricos, si estamos hablando de fármacos normales, si estamos hablando de fármacos que fueron de ingeniería genética, no se les llama fármacos genéricos, se les llama fármacos biocomparables, pero biocomparables se les llama en México para que no se confundan con los similares, que por cierto los similares ya no existen en México. Ya no existen los de patente y los genéricos. En todo el mundo se les dice biosimilares, no biocomparables. Aquí para no confundir, se les decidió llamar biocomparables a los que son de ingeniería genética, por ejemplo, la insulina y todos estos. Que sí quiero dejar claro que inclusive los medicamentos del doctor Simi también ya no son similares, son genéricos. Todos están obligados a pasar por pruebas para saber que son genéricos. Eso también de genéricos intercambiables, también ese término ya desapareció. Entonces, el descubrimiento de la molécula. Primero se descubre una molécula y estas ya antes las generaba a la molécula, la iniciaba la investigación la industria farmacéutica, pero ahora ya no la descubre la molécula la industria farmacéutica. Por lo general son empresas biotecnológicas y posteriormente las farmacéuticas compran estas moléculas que se crearon en una empresa biotecnológica y ellas ya las empiezan a desarrollar posteriormente. ¿Cómo se inicia? Ni siquiera se inicia en animales vivos, en animales, tampoco in vitro. Primero se empiezan a investigar computacionalmente y ya después pasan a in vitro y luego posteriormente a animales y posteriormente a pacientes. La etapa, las etapas preclínicas son in vitro y, bueno, en computadora, in vitro y en animales. Aquí me equivoqué, puse etapa clínica. Y es etapa preclínica. Etapa clínica es cuando ya pasa a los seres humanos. Cuando pasa a los seres humanos hay estudios premercadeo y postmercadeo. Postmercadeo es cuando ya el medicamento salió al mercado. Premercadeo es fase 1, fase 2 y fase 3. Y postmercadeo son fase 4. Entonces, lo que quiero hacerles decir es que los medicamentos nunca dejan de estar en investigación, así ya hayan salido al mercado. Por eso es que muchos medicamentos, a pesar de que ya salieron al mercado, a veces se retiran. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo estudios y se descubren cosas que no se descubrieron durante 10, 15 años que duró la investigación, porque se desarrollan a los 20 años, por ejemplo. Bueno, aquí están las fases. Primero está la etapa preclínica, que ya se les expliqué, pero esta no es en humanos. Luego sigue la fase 1, es de poquitos pacientes, es más bien para decir cuál es la dosis mínima para que el paciente pueda ser
tenga efecto terapéutico, pero también se determina cuál es la máxima para que el paciente no pueda tener efecto tóxico. Entonces, la fase 1 es para determinar dosis, ¿no? Desde la mínima hasta la máxima. Las fase 2 y la fase 3 ya es en mayor número de pacientes, pero estas ya se dedican, aparte, bueno, de la seguridad, se dedican también a la eficacia. La fase 2 es en menos pacientes y, ¿cómo se llama? Es más restringida, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieren pacientes con diabetes, pero no los quieren, por decir algo, obesos, o si los quieren con diabetes, pero con ninguna comorbilidad. En la fase 3 ya se empiezan a involucrar más pacientes con más comorbilidades, con mayor número de edad. Lo que sí nos incluyen en los estudios de inicio son a pacientes pediátricos, a pacientes de la tercera edad y a pacientes embarazadas. ¿Cómo es que se investiga estos? Bueno, por ejemplo, las embarazadas, se investiga que un medicamento no es, ¿cómo se llama? No es dañino para la mujer, cuando por alguna razón en cualquier estudio se les pide que no se embaracen. Pero ¿qué pasa si se embarazan? Pues ya se embarazan, entonces se empieza a estudiar a ver si tiene algún efecto o no. Entonces, sí se les advierte que no se deben embarazar, que tienen que usar doble método anticonceptivo, por ejemplo, el condón y pastilla anticonceptiva, pero hay quienes a pesar de eso se embarazan y ahí es donde empiezan los estudios para ver si realmente pueden en embarazo. Posteriormente, sí, ya después se puede llegar a investigar en poblaciones de la tercera edad, por ejemplo, más si son enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, el Parkinson. Pues ahí sí se tiene que estudiar más en personas ya de la tercera edad, aunque bueno, puede empezar el Parkinson desde antes, ¿no? Y también en niños también se empieza a estudiar, pero muy poquito a poquito y también, pero de principio son adultos que todavía no alcanzan la tercera edad, pero que ya son adultos. Luego, pues viene la revisión por la FDA o por la EMA, que es ¿cómo se llama? Como es como la FDA, pero la europea. Se llama European Medicine Association, EMA. Y bueno, ya una vez que pues también en Japón tienen también su FDA, en Canadá, aquí es la COFEPRIS. Y ya una vez que ya se aceptó el medicamento, pues ya sale al mercado. Cuando sale al mercado, ¿por qué se tiene que seguir investigando? Como ya les dije, se tiene que seguir investigando porque pues, el estudio se llevó entre 10 y 15 años. Y además se llevó en personas pues muy agrupadas, ¿no? Como les digo, personas por lo general se prefieren personas que sean adultas, pero que no lleguen a ser adultas mayores. Una vez que sale al mercado, se empieza a ocupar en todo tipo de personas, con todo tipo de padecimientos. Acá en los estudios son como más sesgados, entonces por eso se tiene que seguir estudiando el medicamento, porque hay enfermedades que se desarrollan a los 20 años o porque ya se estudia en un grupo de población con más comorbilidades. Comorbilidades me refiero a más enfermedades aparte de la enfermedad que se está tratando. En cualquier momento del estudio, tanto en la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, se puede retirar el medicamento, ¿no? Si vemos que está causando algún daño o que no está causando beneficios, se tiene que retirar pues de inmediato, ¿no? ¿Cómo se va? Algunos sí se puede retirar el medicamento y dejárselo de dar a los pacientes de un día para otro, otros se tiene que ir haciendo tapering, que es estar disminuyendo el medicamento poco a poquito hasta que ya queda, pues, hasta que ya se elimina totalmente del cuerpo. Entonces, nada más para resumir, en la fase 1 es para ver la seguridad, ¿no? La dosis máxima y la dosis mínima para ser terapéutica y la máxima para que no sea tóxica. La fase 2 mide eficacia, obviamente siempre se va a seguir viendo seguridad, eso sí, no, siempre se va a ver en las 4 fases. Y en la fase 3 también es eficacia, pero con un mayor número de personas. Todos estos estudios hay que considerar que no se llevan nada más a cabo en un centro de investigación clínica, ni se llevan nada más a cabo en un país. Se llevan a cabo, son multicéntricos y son a nivel mundial. Entonces, sí, a lo mejor en un centro de investigación clínica nada más piden a 5 pacientes con Parkinson, pero también hay en otros lados del país y también hay en otros lados de, ¿cómo se llama?, de todo el mundo.
Aquí en Médica tuvimos un centro de investigación clínica, por ejemplo. Había un medicamento que se estaba probando para epilepsia, se estaba llevando a cabo en todo el mundo, pero sin embargo, aquí en México, un paciente en especial, se empezó a poner morado, pues tanto de las mucosas como de la piel. Se estudió, se vio que no era por falta de oxigenación, se estudió de todo tipo, y después de eso, pues lo tuvimos que pues decir al comité de ética, y empezaron a ver que en todo el mundo los pacientes se ponían azules, pero la verdad es que por más que se estudió, nunca se supo por qué se ponían azules, tanto de las mucosas, de las uñas, del paladar, pero la verdad es que sí se estudió a fondo y no les causaba ningún daño, y sin embargo era un medicamento muy bueno. Lo único es que sí te veías un poco azulado, tampoco era, no se imaginen ahí los pitufos, pero sí se veía un poquito, las mucosas y todas las uñas se veían un poco azuladas. Pero como no se vio que causara peligro, no se estudió completamente, se dejó el medicamento. Sin embargo, hubo otro también que era en fase 2, que era para epilepsia, digo, para Parkinson, y sí se vio que tenía reacciones adversas severas y se retiró inmediatamente del mercado. Otro ejemplo de ¿cómo se llama? De un medicamento que ya estaba en el mercado y se terminó retirando es el Rimonabant, que servía para, ¿cómo se llama? Para el síndrome metabólico, que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, hígado graso. Y sin embargo, ya una vez que salió al mercado se empezó a descubrir que la gente se suicidaba, entonces se tuvo que retirar de inmediato, a pesar de que ya tenía la aprobación de la FDA, de la EMA y todo eso. Investigación y la nueva molécula. Bueno, ¿cómo se determina computacionalmente, antes de que se haga in vitro y en animales, que sea que este medicamento pueda ser potencial para salir al mercado? Primero usamos la teoría de la llave cerradura, ¿no? La cerradura es la molécula a la que queremos atacar, y la llave, bueno, es el medicamento. Lo que aquí les muestro, pues es la llave, que es el medicamento, y la molécula. En la computadora hasta ustedes pueden conseguir cómo se ven las moléculas tridimensionalmente. Estas les estoy enseñando cómo se ven tridimensionalmente, y aquí es más, les enseño esta, por ejemplo, y esto es computacionalmente se tiene que hacer que el medicamento encaje perfectamente en la molécula. Entonces, ese es el primer paso, por eso les digo que cuando un medicamento ya sale para ser estudiado en humanos, antes de ser estudiado en animales, antes de ser estudiado in vitro, primero se inicia computacionalmente, con lo cual no se afecta a ninguna persona, a ningún animal, a nadie. Bueno, aquí es lo que ya les había dicho. Uno son los agentes, que son los medicamentos como tal, los más tradicionales, y otros son los biológicos, como la insulina y todo. Si queremos sacar genéricos de los medicamentos comunes, nada más se llaman genéricos. Si queremos llamar medicamentos de los medicamentos biológicos algo parecido, se llaman biosimilares en todo el mundo. Sin embargo, en México se les llama biocomparables. Entonces, primero, antes que nada, es la biotecnología, pasa a la industria farmacéutica, ellos ya desarrollan la molécula in vitro, y luego in vivo, pero ¿cómo se llama? En animales. También hay que mencionar que tampoco se trata a los animales nada más como conejillos de indias, tampoco, porque pues, los animales, como sea, también son seres vivos. Entonces sí hay un comité de ética que regula qué tanto debes de experimentar en animales y qué tanto no crean que también, como son animales, pues, le podemos meter muchísimas cosas. Sí hay un comité que regula qué tanto se puede hacer en animales y qué tanto no. Igual que en los pacientes, o sea, el primer signo de que esto no está bien en un paciente se retira del reestudio, pase lo que pase. Entonces, bueno, la fase preclínica son primero en computación, luego in vitro, que son en cajitas de Petri de laboratorio, como los que ahí aparecen, las moraditas que están ahí abajo,
y ya bueno, posteriormente son en los animales, como pueden ser las ratas y otros animales. Y bueno, también hacen estudios de farmacología, pero también de toxicología. Toxicología es para ver qué tan tóxico es un medicamento. En resumen, la etapa previa a la investigación clínica es la básica, así se llama, y preclínica. Entonces, primero computación, laboratorio y en animales. Y pues ya son las 4 fases clínicas. Sin embargo, la fase 2 se tiende a dividir en fase 2A y fase 2B, pero eso pues no es de mucha importancia, de relevancia para ustedes saberlo. Lo que se puede decir es que la fase 2B es en menos número de pacientes, aunque ya es multicéntrico, pero ¿cómo se llama? Pero todavía tiene muchas restricciones, ¿no? Como ya les dije, ¿no? Que sea diabético, pero no tenga esto, el otro. Nada más prácticamente que sea diabético. La fase 3 ya se abre a, ¿cómo se llama? A personas con, sí, con diabetes, pero que también tengan obesidad, que también tengan hígado graso. Y ya la fase 4 es cuando ya salen al mercado y pues la puede ocupar cualquier persona, desde pediátricos hasta edad adulta, embarazadas y todo. Entonces, hay muchos medicamentos que ya salen al mercado y que dicen que no se pueden usar en embarazadas porque ya fueron probados que por alguna razón una embarazada lo tomó sin querer y no le pasó nada. O puede ser porque no se puede asegurar, no se han probado en embarazadas, entonces no se puede asegurar que les vaya a causar daño y es preferible decir que no se usen embarazadas. Entonces, bueno, como ya dijimos, la fase 1, participan entre 20 y 100 voluntarios. El estudio es muy, ¿cómo se llama? Muy cortito, la verdad. No se lleva a cabo, se lleva de 6 meses a 1 año. En cambio, la fase 2 y la fase 3 pueden pasar años, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? De la fase 1 a la fase 2 hay entre 6 meses y 1 año, pero de fase 2 pueden durar muchos años, 3, 4, 5 años, igual que la fase 3. Entonces, y durante todo este tiempo está corriendo la patente. Por eso es que ya una vez que salen al mercado, la farmacéutica que sacó el medicamento les urge recuperar pues lo perdido, porque pues ellos sí empezaron la investigación desde las etapas preclínicas. Esto que les enseño es la ventana terapéutica. Entonces, la ventana terapéutica está entre lo que es la mínima respuesta terapéutica y la máxima respuesta tóxica que se debe de dar para que no haya reacción adversa. Entonces, bueno, luego van a participar, como ya les dije, conforme van pasando las etapas de fase 1, fase 2, fase 3, se va aumentando el número de pacientes y se va abriendo a más posibilidades de pacientes con comorbilidades. Entonces, la fase 3, por ejemplo, es mayor a 1000 pacientes, se lleva a cabo en todo el mundo, en diferentes centros. ¿Por qué se lleva a cabo en todo el mundo? ¿Por qué? Porque todo el mundo, porque no somos los mismos los mexicanos, no tenemos la misma genética que los asiáticos, que los africanos del sur, que los africanos del norte, que los europeos, que los americanos. Pues tenemos muchos, no somos iguales y por eso es que se tiene que probar en todo tipo de personas. Entonces, bueno, en la fase preclínica se divide entre la fase preclínica y la fase clínica, se le llama Investigational New Drug, que es IND. Esto ahí es como se llama cuando ya se determina que esta posible medicamento, posible molécula o fármaco puede ser utilizado en humanos. Entonces, que cuando ya es una Investigational New Drug, ya está permitido que se pruebe en humanos. Entonces, la aprobación y el registro, bueno, hay que considerar que no nada más influye la industria farmacéutica, somos todo un grupo que influye en la investigación. Primero, las empresas biotecnológicas que hacen la molécula. La industria farmacéutica compra las moléculas y las desarrolla.
Una vez que las desarrolla y las quiere probar, bueno, ya pasó el etapa preclínica y las quiere probar en seres humanos, entran las CROs. Las CROs son las que están entre la industria farmacéutica y los centros de investigación clínica donde se van a llevar la investigación en seres humanos. Las CROs, ¿de qué se encargan? Se encargan en establecer la liga entre la industria farmacéutica y los centros de investigación clínica, pero no nada más esto. También se encargan de ir a checar a los centros de investigación clínica que todo se está llevando de acuerdo a la ley, que se están llevando a cabo, se está registrando todo lo que se tiene que registrar, que no se esté omitiendo información, si se tiene que corregir algo, se corrija de la manera correcta. Ahora sí que nos vienen a checar la tarea a los doctores, a las enfermeras y a todos los que hacemos notas en el expediente clínico. Y estas son las CROs. Y posteriormente de las CROs, se lleva a cabo la investigación en el Centro de Investigación Farmacológica, pero nosotros nada más mandamos los resultados. Bueno, les digo porque yo trabajé en un centro de investigación farmacológica. Reunimos los resultados de los pacientes y se envían estos a una unidad analítica, y en la unidad analítica ya determinan si realmente el medicamento funciona o no. Entonces es un grupo de varias compañías, no nada más es la industria farmacéutica la que está involucrada. Entonces, bueno, creo que con esto terminaría. Y pues, sí, ¿no? Ya una vez que se manda a la industria, en la unidad analítica, se me olvidó decir que, bueno, pues ya pasa a ver a la EMA, que es la europea, a la japonesa, a la canadiense, a todos lados, a la COFEPRIS, a la FDA, para ver si se acepta el medicamento, ya una vez que se determina que sí es útil. Entonces ya se les da el permiso y ya se puede empezar a vender. Entonces con esto ya acabaría, creo.